Este es un día bien lindo, hermanos. Y el tema que hemos escogido para este mes son hábitos transformadores, que son los hábitos que todo cristiano debería de tener para vivir una vida victoriosa, esa vida que Dios, esa vida plena que dice Jesús, por la cual Él dio su vida por nosotros. En los primeros hábitos que vamos a ver este domingo son unos hábitos que nos invitan a tener intimidad, una intimidad que transforma. ¿Y qué hábitos pueden darnos esa intimidad con Dios? Pues definitivamente son dos hábitos: la oración abundante y el ayuno santo. ¿Cuáles son las dos? Oración abundante y ayuno santo. Y vienen como esos adjetivos que le hemos añadido a esa palabra, pues la distinguen solo de oración y ayuno. Y ya les voy a explicar yo por qué. Quiero comenzar contándoles una historia. Una vez me invitaron a traducirle a Ron Boyd Macmillan, que es un periodista que en ese entonces dirigía la organización más grande del mundo que ayuda a los cristianos perseguidos en países como China y otros países así, que persiguen a los cristianos, los matan realmente. Y una vez él escuchó que un líder cristiano que había pasado encarcelado 20 años en la China, lo habían liberado. Este líder se llamaba Wang Mingdao, ya puedo hablar chino, hermano. Y la idea de meterlo 20 años a este hombre preso, en solitario, le quitaron su Biblia y no le dejaron nada más que la cárcel, la celda. La idea era que él saliera loco de allí y poder burlarse de la fe de los cristianos. ¿Quién va a aguantar 20 años en esas condiciones? Pero para sorpresa de ellos, Wang Mingdao salió bien de la cabeza y lleno de la presencia de Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿qué harías tú si te encierran en el aislamiento, sin la Biblia, ni nada para poder entretenerte? ¿Qué harías? ¿Cómo saldrías de ese lugar? Una de las cosas que Wang Mingdao le preguntó al periodista fue que si él sabía a qué velocidad caminaba Dios. ¿A qué velocidad camina Dios? De veras que le afectaron los 20 años de estar ahí adentro de la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué está pensando en eso? Y de hecho le dice, ¿sabe que Dios camina a 4.8 kilómetros por hora? 1 kilómetro cada 12 minutos y medio, que por cierto es la velocidad que una persona sin prisa cubriría 1 kilómetro. Pues esa es la velocidad que Dios camina. Yo, hermanos, puedo correr y sostener un ritmo de 6 minutos y medio por kilómetro. Lo puedo hacer por varios kilómetros. Pero ¿sabes qué? Dios no corre, Él camina. Ya los que les gusta caminar solo lo van a hacer, ¿verdad? Pero ¿cómo así si Dios no tiene pies? Así es, Dios es espíritu, pero lo curioso es que la Escritura nos muestra a un Dios caminando en el huerto del Edén durante la hora fresca del día. No tenía pies, pero dice que la voz de Dios se paseaba a esa hora buscando a su amigo Adán, una figura del propósito por el cual Dios creó a la humanidad. Póngale atención a eso, hermano. Dios recién creada la humanidad en aquel lugar idílico, y Él lo que quería era platicar con su amigo Adán. Esa es una idea grande, magnífica, de saber para qué nos ha creado Dios, hermanos. Hemos sido creados para Él. Y esa es una cosa que nos cuesta a nosotros, los seres humanos, poder comprender. Dios caminó con el pueblo de Israel en el desierto. Él iba adelante y los iba acompañando, dice, en el día, con una columna de nube. Y el pueblo caminaba a la velocidad de la nube. Y si la nube se detenía, el pueblo se detenía. Y luego en la noche se volvía en la nube, se volvía una columna de fuego. ¡Qué increíble esa experiencia! Y para garantizarle al pueblo de Israel que Dios caminaba con ellos. Entonces, bien poderosas estas imágenes. En una ocasión, Moisés, contándoles de nuevo la historia a los israelitas, porque Deuteronomio significa eso, una historia que se vuelve a contar. Y él les cuenta todas las aventuras y problemas que pasaron en el desierto. Y en una de esas, Moisés les dice que Dios permitió que pasaras hambre. Escuche bien, hermano, lo que estamos pasando, apretos económicos. Y te alimentó con maná durante 40 años. ¿Está oyendo eso, hermano? Durante 40 años. Y él dice, ¿sabes por qué hice eso? Para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Y yo digo, Señor, 40 años para enseñarle un versículo a la gente. ¿No lo podrías haber hecho más rápido, Señor? Bueno, la verdad que de nuevo les digo, Dios no corre. Dios no tiene prisa. Y eso es bien importante porque nosotros queremos ir cada vez más rápido. Adquirimos cosas para ahorrar tiempo.
Tenemos vehículos, aviones, compramos dispositivos electrónicos y siempre andamos con eso que queremos ahorrar tiempo. Andamos buscando las colas más cortas, ya sea en el tráfico, en el súper. Somos gente bien afanada y según nosotros decimos ahorrando tiempo. Cuando nos preguntan ¿cómo estás? Nos gusta decir, súper ocupado, estoy súper ocupado. Eso nos encanta, dar esa impresión de que somos gente bien ocupada. Y cuando nos preguntan, ¿ya oraste? No tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Si tuviera tiempo, yo orara. Sabes que mientras más ocupado estás, es cuando más tienes que orar. ¿Me estás escuchando? Cuando más ocupado estás, es decir, cuando más obligaciones tienes, es cuando más debes orar. Jesucristo estaba bien ocupado, pero nunca andaba deprisa. Tenía muchas ocupaciones, pero él se movía al ritmo que Dios le daba. Una señora que se llamaba Corrie ten Boom, sobreviviente del Holocausto judío, dijo una vez, escuche bien, que si el diablo no te puede hacer pecar, te mantendrá ocupado. Porque tanto el pecado como la prisa tienen exactamente el mismo efecto. Corta tu conexión con Dios, corta tu conexión con otras personas e incluso corta tu conexión con tu propia alma. Qué tremendo, hermano. Si el diablo no te puede hacer pecar, te va a mantener en grandes ocupaciones para alejarte de él, alejarte de la gente y que tú no pienses en Dios. Es lo que Faraón dijo cuando el pueblo de Israel dijo, queremos ir a celebrarle fiesta. No, dijo, van a trabajar más para que no piensen en Dios, para que no piensen en su identidad, para que no piensen quiénes son. Eso pasa cuando estás muy ocupado. Se te pasa el tiempo y ya no haces las preguntas importantes. ¿Y quién soy yo, pues? ¿Y para qué me agoto tanto? ¿Y quién me está mandando a mí que tenga este gran montón de afanes? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué me ha creado Dios? Son las preguntas que tú tienes que estarte haciendo siempre. Pero entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre la oración? Porque ese es hacia donde vamos. Estamos gravitando hacia ese tema, que es que Dios quiere estar con nosotros. Entonces, hay un pasaje en Apocalipsis que me ha llamado la atención, que este pasaje lo ocupamos para evangelizar y lo usamos para personas que no conocen a Cristo. Pero fíjense que este mensaje que yo les voy a leer, se lo está leyendo a la iglesia, a los cristianos. Y le dice así, mira, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está llamando a la puerta? Jesús. Jesús mismo está diciendo estas palabras. Y dice, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Qué bonito, ¿verdad? La oración se siente como cenar con buenos amigos. En varias ocasiones hemos recibido a algunos de ustedes en casa y Raquelita ahí nos ha preparado una comida. Y yo siempre me quedo bien sorprendido cómo todos comenzamos a hablar y a decir cosas que no las diríamos en otro lugar, porque nos sentimos en confianza, estamos contentos. Y a veces nosotros estamos oyendo a los hermanos una catarsis completa, ¿verdad? Que les está saliendo todo y Dios les está hablando a través de lo que están diciendo. Pero qué bonito es estar en un lugar así, donde no te tienes que memorizar nada. ¿Me estás escuchando? Cuando tú oras, no tienes que llegar como una buena persona. No tienes que llegar dejando tus malas costumbres. Ni tienes que querer ser una persona mejor. Al contrario, vas a orar porque te sientes así, porque necesitas a Dios. Acércate al Señor tal y como eres. Esa es la primera cosa que vamos a aprender en este tema de la intimidad con Dios. No esperes ser mejor persona. Deja que el poder de Dios te transforme. Amén. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, en una ocasión, Jesucristo enseñó a orar y le dijo así a sus discípulos. Escribe Lucas, dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Y Jesús le dice, bueno, así es como deben orar. Miren, deben decir, Padre, y siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros y no permitas que cedamos ante la tentación. Es lo que llamamos el Padre Nuestro o la oración modelo. Ahí hay varias cositas que hay que aprender. La primera de ellas es que dice Padre. El Padre es esa idea de que Dios es nuestro papá. Antes de Jesús, Dios era un personaje lejano. No sé cómo es la idea que tú tienes de Dios. Yo cuando era jovencito y me decían a mí, ora a Dios,
o dirige unas palabras a Dios, yo decía, pero ¿y quién es Dios? Si es Dios, es un viejito allá en el cielo, sentado en un trono, bien enojado y con un gran palo que me dice, pecaste, no, ¡pum! ¿Verdad? Esa es la idea que yo tenía de Dios, ese Dios justiciero, castigador. Pero Jesucristo viene a introducir la idea de que Dios es nuestro Padre. Y entonces aquí cambia todo, ¿verdad? Y esa es la primera cosa. La oración nace de esa sensación de que Dios es tu papá. ¿Puedes aceptar eso? Puedes decir, Señor, gracias porque eres mi papá. Amén. No sé si has tenido un padre ausente. Mi papá fue ausente, era alcohólico cuando era niño. Después se convirtió al Señor, pero no tuve un papá en mi niñez y adolescencia. Estaba ausente. Algunos de ustedes me han contado que sus padres fallecieron. No los conocieron algunos de ustedes. Algunos han tenido, no han tenido la suerte, entre comillas, de tener un papá que esté en casa y que les ponga atención. Pues mira, la oración es para eso, para que te encuentres con tu padre, con tu papá y le puedas decir, aquí vengo, Señor. Hay mucho que podemos aprender, pero en este pasaje vemos claramente cómo los discípulos se ven atraídos a la vida de oración de Jesús. De algún modo, ellos hicieron clic, que decían, bueno, ahí está, mira, ya le agarró de orar al Señor, porque así parece la impresión, ¿verdad? Que ellos no oraban como Jesús. Mira, ya está, mira. Y ahora se levantó a sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer grandes milagros, a hablar con autoridad. Y ellos comenzaron a decir, no, hay una relación ahí entre esa vida de oración y esta vida de poder. Entonces, dice uno de sus discípulos, Señor, ¿y no nos pudieras enseñar a orar? Síguenos a orar, porque nosotros vemos que tú lo haces de una manera diferente. Aquí nos trae una verdad, hermanos, que de todos los discípulos, ¿cuántos pidieron aprender a orar? ¿Cuántos querían aprender a orar? Aquí con el dedo le estoy dando la pista, ¿verdad? Solo uno, solo uno. ¿Y eso qué nos dice, hermano? Que esa es la humanidad. Esos somos los seres humanos. Hablamos de que es necesario orar, que qué importante es la oración. Cuando alguien nos dice que está en problemas, voy a orar por usted, hermano. Y es solo una cosa que decimos. Pero, hermano, necesitamos hacer la oración la prioridad de nuestras vidas. Entonces vamos a aprender algunas prácticas de Jesús sobre cómo Él oraba. ¿Cómo oraba Jesús? Primeramente, Jesús oraba por los demás. Dice Mateo que cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Jesús oraba por la gente, oraba por los niños. El otro domingo es la presentación de niños, hay que apuntarse con el pastor Jaime si usted quiere presentar a sus niños al Señor. El apóstol Juan escribe que Jesucristo en su oración decía, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Entonces, este modelo de oración nos lleva a orar por los demás. Yo les pido, hermano, oren por su pastor, amén. Oren por sus pastores, oren por los líderes aquí de la iglesia. Oremos para que Dios nos guíe, hermano. Oremos para que Dios proteja a nuestras familias. Ahí me recuerdan al final orar por 3 familias que se han reportado enfermas esta semana y no han podido venir porque están con problemas de salud en la familia. Oremos para que Dios traiga unidad a nuestra iglesia, hermano. Que crezcamos más allá del convivio tan lindo que tenemos, a querernos apoyar mutuamente, a reunirnos, a crecer. Los jóvenes, ¿verdad?, que estudian en bachillerato, oren por esos maestros que a veces sacan la paciencia a los jóvenes, ¿verdad? Oren por ese maestro, que Dios le ayude en su vida. Ore por su vecino que parece quizás que está enfermo, o si no lo conoce, ore por él. Hermanos, cuando oramos, cosas increíbles pasan cuando nosotros oramos por los demás. Hace muchos años, cuando estaba más joven, estaba allá en los Estados Unidos, yo solo, y tenía que tomar el avión en la noche, y la familia a medianoche era, y la familia que me estaba hospedando, me llevó a la iglesia ese día. Y cuando llegamos, ellos pidieron que oraran por mí, porque yo iba a viajar. Y yo bien apenado, diciendo, no es necesario, hermano, si esto de viajar, si es una cosa rutinaria, pero bueno, está bien, pues gracias que oraron. Cuando llego al aeropuerto, acompañado por mis amigos, ¿qué creen? Me había equivocado. Para variar una vez más, llegué a la hora equivocada y perdí el avión. Y yo, hermano, me sentí tan frustrado, tan enojado conmigo mismo, porque ¿cómo me pasó eso? Y yo dije, ni modo, ¿y qué voy a hacer? Ya fallé. Cuando veo a mis amigos
hablando con los señores de la aerolínea que me ayudaran. Y yo decía, ay, ¿cómo les van a hacer caso a estos hermanos? Y la oración de la iglesia, hermano, que habían hecho por mí. No sé cómo, no me pregunten, pero hermano, me dieron un boleto y me vine. ¿Qué les parece, hermano? La oración, hermano, ¿está escuchando? La oración, eso fue lo que hizo la diferencia, que oraron por mí y entonces Dios hizo un milagro. También Jesús oraba con otras personas. Dice Lucas que cerca de 8 días después Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. O sea, él se reunía en grupos y oraba. También el apóstol Juan dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Y se llevó ¿a quién? Pedro, a los hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan. Así es que, hermanos, el Señor nos invita a hacer una iglesia que ora. ¿Se imaginan qué pasaría si la gente comenzara a decir, mire, vamos a ver qué pasa ahí, porque esos hermanos oran y milagros pasan? Amén. Imagínense qué lindo sería eso, que empezara la gente a saber que están sucediendo cosas aquí. Por cierto, yo quisiera que rescatáramos el día jueves, que lo hemos declarado como el día de oración y ayuno para Family Church. Y quizás le voy a pedir aquí ex oficio, no sé si así se dice, a los hermanos de multimedia, que divulguemos esa noticia, amén, que el día jueves es oración y ayuno. Ahí les dicen a los hermanos, ¿verdad? Que por favor anunciemos esto. Hermanos, les cuento que el viernes 24 de abril, estamos empezando marzo, a finales de abril, el último viernes de abril, hemos programado una noche de adoración y de oración. Amén, hermanos, amén. Va a ser aquí en la Hacienda de los Miranda, vamos a estar en este salón que está ahí. Por cierto, ahí comenzó la iglesia. Vamos a estar el viernes 24 de abril. Vamos a estar recordando, hermanos, para que tengamos un tiempo de adoración al Señor y que buscamos juntos en oración al Señor a partir de las 7 de la noche. Entonces, los veo bien alegres, hermanos. Amén. Y no solo en la iglesia hay que orar. Podemos orar en el mundo laboral, en el trabajo. Yo quiero felicitar públicamente a mi hermana Yanira, que ha estado liderando un grupo de oración en su trabajo durante el receso del almuerzo y lo ha hecho durante más de 10 años consecutivos. Felicitaciones, hermana, qué bendición, eso increíble. También felicito a Jenny, a la que esté Jenny por aquí, ¿verdad? Porque tiene un grupo con el que están estudiando el libro El verdadero Jesús también durante el receso del almuerzo en su trabajo. Démosle un aplauso a estas hermanas, hermanos. Amén. Y si tú estás haciendo algo similar, por favor, házmelo saber. En las empresas podemos apartar un tiempo para orar. Se puede hacer tantas cosas. Los maestros pueden comenzar a orar por sus alumnos, por sus estudiantes y ver qué es lo que hace Dios. También otra faceta de la vida de oración de Jesús es que él que oraba a solas. Dice el evangelista Lucas que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar, a lugares que no había nadie. Nosotros nos imaginamos el desierto, las arenas así, ¿verdad? Y los vientos. No, el desierto es parecido a algunos lugares cuando usted va al Puerto de Libertad, no sé si ha caminado en medio de, si se sale de la carretera y ve unas montañitas así que no hay nada, hermano. Ese es el desierto. Y allá en Israel, pues era una cosa parecida, ¿verdad? Con su clima, por supuesto, pero un lugar donde no había nadie. Lucas dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar. Entonces, Jesús entendía el valor de orar a solas. Este tipo de oración, hermanos, es bien importante. A partir del próximo domingo, yo quisiera invitarlos, hermanos. Hemos estado orando 10 minutos antes de la reunión, pero el próximo domingo vamos a estar media hora antes y nos vamos a repartir el tiempo de oración entre los líderes de la iglesia. Pero yo quisiera empezar los 10 minutos enseñándoles lo que se llama la oración contemplativa. O sea, es una oración que los cristianos han practicado a través de las épocas, de los milenios, ¿verdad?, que tiene la iglesia, pero que ahora bien pocos las personas la disfrutan. Y es el tiempo ese de silencio cuando Dios nos habla al corazón. Hay un salmo que dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Es en la quietud donde Dios obra, estar quietos. Y otra cosa, hermano, importante que vamos a aprender de Jesús es que él sabía que no todas sus oraciones serían contestadas. Y aquí nos vamos pues a la historia de Jesús cuando él está la noche antes de que va a ser sacrificado y él se siente muy afligido y les dice a sus discípulos, miren, siéntense aquí mientras voy a ir para orar. Dice, me siento
muy afligido, muy angustiado, mi alma está destrozada de tanta tristeza que siento que me muero. Esa era la manera en que Jesús se sentía. Y 3 veces le pidió al Señor que lo librara de esa muerte tan terrible. Él sabía lo que le pasaba. Pero él decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo experimentó gran sufrimiento, hermano, en la voluntad de Dios. Y pidió que no le pasara. Y le pasó. Entonces, si Jesús le pasó eso, hermano, ¿por qué nosotros andamos a veces hasta enojados con Dios porque sufrimos? Y no hemos sufrido ese extremo como Jesús o como los primeros cristianos que los decapitaban, les quitaban las propiedades, los echaban a las fieras en el circo romano. No hemos llegado a ese extremo. Pero algo malo nos pasa y comenzamos, pero Señor, si yo soy tan bueno, Señor, si yo voy a la iglesia todos los domingos, ¿y por qué me pasa esto, Señor? Esa no es la pregunta, hermano. La pregunta que debes hacer es, Señor, ¿qué tengo que aprender a través de este sufrimiento? ¿Me estás escuchando, hermano? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué me estás enseñando, Dios? ¿Qué tengo que aprender? Pero solamente quiero animarte a que lleves tu relación con Jesús a un nivel más grande, hermano, a través de la vida de oración. Y vamos a tratar de ayudarte pues con la iglesia. El primer desafío sería que apartes los jueves. Si no puedes ir a la iglesia para ayunar, puedes hacerlo tú solo. Puedes apartar unas horitas a la hora del almuerzo y orar, ¿verdad? Es cierto que algunos no van a poder ayudar por cuestiones médicas, pero pueden ayudar de otra forma. Ya les voy a explicar cómo. Entonces paso al hábito del ayuno santo. ¿Por qué santo, hermano? Porque hoy en día está bien de moda el ayuno por motivos de salud. Hay un ayuno intermitente, ya han oído ustedes. Ahí le aparecen a uno en los anuncios, ¿verdad? Y es motivo de salud, y en realidad es bueno. Si usted busca cuál es la práctica número 1 para la salud, le va a aparecer el ayuno. ¿Está escuchando? El ayuno. La primera cosa que le va a sanar a usted es el ayuno, le va a regular su organismo. Ahora bien, es el ayuno santo porque es un ayuno de salud que es motivado por este deseo personal de estar en una mejor forma física o mental, ¿verdad? Ese es el ayuno de salud. Pero el ayuno santo es lo mismo, ¿verdad? Que usted se abstiene de comer, pero tiene un deseo espiritual y su deseo es conectarse con Dios. Entonces, quisiera que leyéramos esta definición del ayuno, que es ayunar según la Biblia, significa que yo personalmente reduzco la cantidad de comida que me como. Así, por ejemplo, decimos medios ayunos, ¿verdad? Que decimos voy a ayunar un tiempo de comida, 2 tiempos de comida, y también puede eliminar por completo la ingesta de alimentos por un tiempo específico porque usted tiene un propósito espiritual. Jesús dijo así, cuando ayunes, en Mateo 6, ¿verdad? Cuando ayunes, oiga bien, quiere decir que el Señor espera que nosotros ayunemos, que no sea evidente, ¿verdad? Porque así hacen los hipócritas, dice. Tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Pero les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. O sea, hay que recompensa por ayunar. Pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Sí, Señor. No, hoy sí que nos cayó todo, ¿verdad, hermano? Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, ¿qué va a hacer? Dígalo, hermano, va a recompensar. Aquí hay cosas importantes, hermano. Hay cosas importantes. Dios recompensa el ayuno. Claro, no te imagines que te va a caer un lingote de oro, te va a caer a tu cuenta $1.000.000. No, Dios no está hablando Dios de eso, hermano. Él te va a recompensar con cosas mejores. Amén. Mucho mejor que el dinero. Que Salomón dice, cuando aumentan los bienes, aumentan los que los consumen. Entonces siempre, ¿verdad? Se nos va a terminar el dinero. Pero Jesús dijo que Dios recompensa, y si recompensa, entonces Dios responde al ayuno. Ahora, siempre aparecen personas que no pueden ayunar por cuestiones médicas, pero miren, yo le voy a aconsejar algo. ¿Qué pasa con la comida, verdad? Que sentimos rico, que la disfrutamos, ¿verdad? Y hasta estábamos aquí en el culto, pero nosotros pensando en el almuerzo. ¡Ay, qué rico lo que me voy a comer! Es un placer. Entonces, si tú no puedes dejar de comer por razones médicas, pregúntate, ¿y qué puedo dejar de consumir
para mostrarle a Dios que yo quiero conectarme con Él. ¿Qué tal las novelas, verdad? Las películas, las redes sociales, el famoso YouTube, el Facebook? ¿Me estás escuchando, hermano? El azúcar, el café o alguna comida que te guste mucho. ¿Qué tal si tú dices, Señor, yo quiero hacer este ayuno, voy a dejar esto para tener un tiempo para orar contigo? Entonces, si no puedes dejar de comer algo, hermanos, en el ayuno, entonces te toca esto, que pudieras dejar. ¿Qué cosas te dan placer? Yo una vez estuve en una iglesia que estaba invitando a los adolescentes a ayuno de teléfono. Amén, ¿verdad? Todos los papás, amén, ¿verdad? Qué bonito. Ayuno de teléfono, pero ahí caen hasta con ataque, ¿verdad? Cuando no tienen el teléfono. Pero qué bonito, ¿verdad? Un día o una semana sin teléfono. ¿Se imaginan ustedes? Sería un gran milagro, pero la idea es que yo quiero buscar a Dios. Entonces, el ayuno, hermano, demuestra ese deseo tan grande que tú tienes por conectarte con Dios. Porque Dios honra, hermano, el deseo profundo y la oración tuya. Hace años vino aquí al país un evangelista realmente que se llama Carlos Anacondia. Yo lo vi, fuimos a oírlo porque era súper famoso. El hermano Carlos Anacondia ya estaba al final quizás de su ministerio, porque él predicaba así gritado. Entonces ya cuando yo lo oía era pedazo de garganta ya que tenía el hermano. Sí, ¿verdad? Porque siempre predicaba así gritado. Y el hermano Carlos Anacondia no era pastor, fíjese, pero Dios lo usaba para liberar a la gente. Mire, sus campañas se llenaban por completo, así miles de personas ahí, y él predicaba, y de repente cuando llegaba el tiempo de la liberación, él decía, oíme bien, Satanás. Y cuando decía eso, hermano, todos los que estaban endemoniados caían al suelo y empezaban a proferir cosas. Y había un equipo de miles de personas, cientos de hermanos de iglesias de la ciudad, que cabal llegaban, agarraban a los hermanos que caían y los llevaban a una tienda y ahí los terminaban de exorcizar y le daban seguimiento, ¿verdad? Era una cosa espectacular, hermanos. De veras, cosas no vistas allá en Argentina. Un gran ministerio, un gran movimiento. Todos unos 10 años Carlos Anacondia predicando en muchas ciudades a nivel internacional. Pero ese hombre, hermano, dice que, cuenta en su testimonio, que él era un empresario y que él estaba en sus 30 y tantos años, quizás temprano a los 40, y dice que él se puso a ayunar, pero le dieron un gran deseo de ayunar. Ayunaba con la esposa, ayunaba con los niños, hasta la empleada dice que la ponían a ayunar. Presupuesto de comida ha sido bueno en esos meses, ¿verdad? Pero ayunaban, hermano, y dice que él oraba así. Decía, Señor, cuando tú pases por Argentina, úsame, Señor. ¿Qué les parece esa oración? Y ayunó ese hombre, hermano, de tal manera que un día el Señor respondió esos ayunos, esa oración, así como aquel hombre en el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice que se apareció un ángel por sus oraciones y todas sus limosnas que él daba, sus ayudas a los pobres, y Dios pues le respondió esa vida piadosa. Pues así este hombre, Dios le respondió y le dio ese gran ministerio, una cosa espectacular. Y le recuerdo, no era un pastor, claro, no predicaba herejía, ¿verdad? Una persona formada en la palabra, pero Dios le dio esa unción porque él la pidió en ayuno y oración. Le dan ganas, hermano, le dan ganas de que el Señor lo use. Todo es que nosotros querramos. Dios honra ese deseo de querer servirle a Él. Y es que el ayuno nos fortalece, pero también nos cambia, hermano. El ayuno nos fortalece, pero también nos cambia. Y el ayuno libera el poder sobrenatural de Dios. Porque, hermanos, nada le gustaría más a Satanás que destruir la iglesia de Cristo. Mire, las cosas que destruyen a las iglesias son los pleitos entre los hermanos, las críticas a las autoridades, la deslealtad. Y todas esas cosas son cosas del diablo, hermano. Son malas costumbres y son malos espíritus que la gente permite. Y si no hay algo que se quite, que lo prevenga, que haga que la gente madure, pues las iglesias se destruyen o quedan ahí minimizadas, ¿verdad? Que no crecen. Entonces, el ayuno, hermano, es bien importante que nosotros lo veamos como una arma espiritual. En una ocasión, el sacerdote Esdras, que hay un libro de la Biblia que así se llama, dice que tenían que llevar un montón de tesoros que les habían dado. Estaban ellos como a 2000 kilómetros de distancia de Jerusalén y el rey donde ellos estaban les había dado todos esos tesoros
para que lo llevaran. Era digno de llevar soldados, ejército, porque iban a pasar por zonas que los podían asaltar. Pero dice que cuando el rey le ofreció protección, dice a esta que le dio pena. Dice, ¿cómo le estaba yo diciendo a este hombre que Dios es real, que Dios existe, que contesta las oraciones? Y yo le voy a decir, sí, hombre, mándeme aquí con un regimiento de caballería, de infantería, cañones y todo, ¿verdad? No, dice en Esdras 8. Así que, ¿qué hicieron? Dice, ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara. Y Él oyó nuestra oración. Lo voy a leer otra vez. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y Él oyó nuestra oración. Milagrosamente llevaron esas cosas tan valiosas por miles de kilómetros hasta llegar a Jerusalén sin ningún problema. No cabe duda de que el Señor mandó sus ángeles delante de ellos para atemorizar a toda la gente y que no les hiciera daño a ellos. Cierto día, dice aquí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento, hay un acontecimiento muy especial, hermanos, cuando la iglesia está creciendo y se está organizando. En la ciudad de Antioquía se reúnen algunos cristianos que están creciendo en el Señor y dice ellos, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Están escuchando, hermano? El ayuno de Dios, antes de que Dios los escogiera, estaban orando, ayunando, y en esa preparación espiritual, el Señor dice, apártenme a Rafael y a Héctor para la obra que los he llamado. Y está, ¿verdad? Y no salen ellos, sino que siguen orando más, pidiendo dirección. ¿Y a dónde quieres que vayamos, Señor? Entonces, el ayuno prepara al pueblo para una bendición. Cuando Moisés estuvo 40 días con el Señor, Dios le dio una revelación a él. Entonces, el ayuno, hermanos, te puede dar a ti también revelación. Cosas que Dios tiene para tu vida. Te va a ayudar a alinear tus pensamientos con los de Dios. Definitivamente, hermanos, el ayuno es un arma espiritual. ¿Me está escuchando? El ayuno es un arma espiritual. Si tú estás con algún problema, estás queriendo encontrar respuestas en tu vida, quieres orientación para tomar una decisión, necesitas sabiduría en tu relación matrimonial o sobre cómo responder a las dinámicas de los adolescentes, de los niños, cómo hacer. O quizás tienes un negocio y estás preocupado o quieres empezar un negocio y estás queriendo que eso crezca. Mire, hermano, yo te invito a que ayunes. ¿Me estás escuchando? Yo te invito a que ayunes, porque a veces se requiere ayuno para que Dios nos aclare las ideas. Voy a repetir eso. A veces se requiere ayuno para que Dios nos aclare las ideas. Es como que tú estás siempre bien ocupado con muchas cosas, pero cuando ayunas, tu frecuencia se sintoniza con la del Espíritu Santo. Y por supuesto que el ayuno significa que vas a dejar fuera los ruidos que te molestan en la comunicación con Dios. Honra a Dios, hermano. Dios ve tus intenciones. Mira, quizás no lo sabes ni hacer, nunca lo has hecho. Has oído del ayuno, pero mira, Dios no te va a impedir que lo hagas. No se trata tanto de no comer, porque algunos se enfocan en eso, en no comer. Y no es eso, hermanos, no es en el cuerpo que te tienes que enfocar, sino en el espíritu. No es en el sacrificio, aunque es un sacrificio, ¿verdad?, que tú haces. Y un subproducto de eso es que te ayuda en el dominio propio. El ayuno ayuda en el dominio, pero eso es un subproducto, ¿verdad? Porque tú dices, no voy a comer, voy a evitar estas comidas, no lo voy a hacer. Y te sostienes, estás yendo al gimnasio del dominio propio, hermano. Estás ejercitando tu dominio, pero es un subproducto. Y en realidad el ayuno es para que te conectes con Dios. Es para que tu alma clame, para que Dios vea tu corazón. Entonces, hermano, ya para terminar, así decimos los predicadores para que la gente crea que vamos a terminar, hay un área de tu vida en la que necesites desesperadamente que Dios te hable, hermano. Mire, hermano, la respuesta es orar y ayunar. Así es que aquí está tu aplicación de vida, ¿verdad? Si tú eres nuevo en el ayuno o en la oración, no sabes cómo hacerlo, comienza poco a poco. Tal vez intenta esta semana ayunar una comida,
una comida al día, o algunos tal vez podrán hacerlo 24 horas, sería magnífico. Y en lugar de comer, apártate para orar. Si te tardas media hora para comer, aparta media hora para abrir la Biblia, dile al Espíritu Santo, háblame, que lo que aquí yo lea me hable a mi vida y dame valor, Señor, para poner en práctica lo que dice aquí. Dame fe, Señor. Entonces, de las aplicaciones que vamos a hacer, ¿verdad? Que quizás no está aquí, es que vamos a empezar a venir el próximo domingo, media hora más temprano, los domingos de marzo. Yo voy a dirigir los primeros 10 minutos de la oración contemplativa y luego nos vamos a turnar con los líderes para orar previamente para la reunión. Y no está aquí lo del grupo de worship, ¿verdad? Pero quizás 5 minutos antes vamos a dejar de orar para que técnicamente nos salga bien, hermanos, la transmisión. Entonces, te está guiando el Espíritu Santo, hermano, a través de este mensaje. Entonces, el paso práctico es comprométete, hermano, a orar y ayunar con más frecuencia y hazlo con una fe renovada. Y comparte tu decisión con tus familiares, con tu amigo cercano. Dile que te has comprometido a hacer ese pequeño pasito para que alguien te pregunte, hey, ¿lo hiciste? Y tú puedes decir, sí, lo hice. Vamos a orar, hermano. Inclina su rostro y vamos a orar. Inclina tu rostro, hermano. Yo sé que Dios nos ha hablado hoy porque hemos venido así, con un corazón dispuesto. Espíritu Santo, yo te pido que hagas esta obra de convencimiento, que uses estas humildes palabras, Señor, para hablar al corazón, para que tú, Señor, te muevas. Señor, tú tienes grandes propósitos para los que estamos aquí. Algunos estamos muy distraídos, Señor, con estas ocupaciones. Y tenemos un gran talento escondido ahí, envuelto en un pañuelo, porque los afanes no nos dejan multiplicarlo. Que el Señor mueva nuestro corazón para entregárselo a Él. Si no le has entregado tu vida a Jesús, este es el momento para que le entregues al Señor tu corazón y le digas, Señor Jesús, estoy escuchando ese llamado a la puerta de mi corazón. Yo quiero tener comunión contigo, tener esa cena como amigos. Señor, yo reconozco, dile al Señor, yo reconozco que me he alejado de ti, que no te he tomado en cuenta mis decisiones, Señor. Pero vengo arrepentido, Señor. Vengo arrepentido, Señor, a pedirte perdón. A pedirte, Señor, que abras en mí ese lugar donde tú tienes que estar, que ese trono de gobierno es tuyo, Señor. Te entrego mi vida, Señor, para que tú la gobiernes. Te pido, Espíritu Santo, que habites en mí. Gracias, Señor Jesús, por el perdón de pecados que nos diste en la cruz. Gracias, Señor. Padre, gracias, Dios bendito. Oramos, Señor, para que este tiempo que vamos a tener de los bautismos sea de bendición, Señor. Oramos, Señor, para que tú puedas controlar cada momento, cada vida que va a tener esta experiencia y que haya gozo, fiesta en los cielos, Señor, por lo que vamos a presenciar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Necesitas a Jesucristo en tu corazón. Pídele a Él que entre a tu vida y haz esta oración. Si quieres que Él dirija tu vida, dile, Señor Jesucristo, reconozco que he estado apartado de ti. Reconozco que eres el único camino para llegar a Dios. Este día yo te abro mi corazón y te entrego mi vida. Te pido que perdones mis pecados, así como lo prometes. Y te pido, Señor, que me transformes en la clase de persona que tú quieres que yo sea. Yo declaro que tú eres el Rey y el Señor y el Salvador de mi vida. Amén. Te felicito. Busca darle seguimiento a esta decisión tan importante que has hecho con alguno de los hermanos de Iglesia Family Church. Estoy seguro que el Señor te ha hablado al corazón. Le pido al Espíritu Santo que esta palabra que hemos compartido hoy transforme tu vida y transforme tu familia también. Te esperamos siempre aquí cada domingo, 10 de la mañana, en Hacienda de los Miranda. Que Dios te bendiga.